Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Voy a conversar a continuación con Milagro Paz, que no es lo mismo que el milagro de la paz que nosotros estamos buscando en este país. Ella es diputada de la Asamblea Legislativa por el Estado Sucre, por la Mesa de la Unidad Democrática. Concretamente, ¿por qué partido fuiste electa tú? Primero Justicia, señor Carlos. Diputada de la Asamblea Nacional. Por eso, diputada de la Asamblea Nacional. Ajá. ¿Cuántos años tienes? 34. Ajá. ¿Y es la primera vez que eres diputada? Sí, primera vez que soy electa diputada. ¿Desde cuándo vas a Cumaná? Desde hoy. Ah, hoy, justamente cuando grabamos el programa. Sí, vengo de Cumaná. Explícame cuál es tu versión sobre lo que ocurrió en Cumaná. Bueno, esa protesta Porque hay varias cosas, ¿no? tiene nombre y apellido. Confunde, dime. Esa protesta tiene, por supuesto, nombre y apellido. En el mes de mayo, Ajá, desde los Andes hasta el estado Sucre, pudimos contabilizar aproximadamente 88 protestas que tienen que ver con el tema de la distribución de alimentos. En el estado Sucre, desde hace mucho tiempo, siempre ha habido protestas, pero últimamente la protesta se llama el cierre de la vía porque no hay agua, el cierre de la chica en Marigüitar porque nunca hay luz, el cierre de la vía por la falta de vialidad, por ejemplo, en las costas de Paria. Y de un tiempo para acá, esa protesta ha venido incrementándose en distintos sectores de la carretera nacional. Pasados días vimos un hecho muy lamentable en la ciudad de Cerezal, donde el pueblo salió a cerrar la vía nacional, sectores como Terranova, el muelle de Cariaco y Cerezal. Explica a la gente de Cerezal qué es. Cerezal es un pueblo que está ubicado en la troncal número 9, en la carretera que va desde Cumaná a Carúpano, aproximadamente 405 familias, Ajá, que desde hace más de 3 semanas estaban esperando que llegara la distribución prometida por el gobierno nacional con respecto al tema de los CLAP. ajá. Por esa razón, en vista de ese censo que habían hecho previamente y que no llevaba esa bolsa de comida, que se ha reducido a una harina, a una pasta, a una leche, a un aceite y a una mantequilla, ese es el producto que compone el CLAP que llega al estado Sucre. ¿Y es que esperaban más? Bueno, no. ¿Cuánto era? Lo que pasa es que el gobierno nacional ha venido vociferando lo completa, que hay alimentación, y tome su bolsa con 5 productos y regrese en un mes. Ante esa situación, ese pueblo de Cerezal salió a protestar. Resultados lamentables, los cuerpos de seguridad accionaron sus armas, un muerto, Luis Osmer Fuentes, y más de 25 heridos, que fueron sometidos a la fuerza. Días después, entonces, en la ciudad de Cumaná, el siguiente martes, hay eventos muy lamentables que también dejaron como saldo más de 400 detenidos y, por supuesto, muchos negocios en condiciones muy lamentables. ¿Quiénes saqueaban o cómo se produjo el saqueo y cuál es tu versión sobre los saqueos? Fíjate, es muy irresponsable, señor Carlos, cuando usted ve al gobernador del estado, a Freddy Bernal, al presidente Maduro, a Diosdado Cabello decir ante los medios de comunicación social que el responsable de esos eventos fue la oposición. Ajá. Pero peor es cuando salen hablando, culpando a alguien sin una prueba, al menos. Peor es cuando vemos que dicen, fulanito de tal fue detenido encabezando los actos de violencia en la ciudad de Cumaná y fue miembro del gabinete de un exgobernador en el estado Sucre, Rojito. Yo me pregunto si es que ahora ellos van a decir que Sucre, un estado que siempre ha favorecido electoralmente al gobierno nacional, entonces ahora un foco de conspiración de la derecha. Yo me pregunto si ahora ese estado que tanto le ha dado al gobierno nacional, al PSUV, gobernadores por más de casi 3 periodos, casi 13 alcaldías tienen hoy, tienen un gobernador rojito, tienen un consejo legislativo también en mayoría, entonces ahora conspira para que el presidente Maduro no esté en el poder. Yo lo que creo es que el gobierno hasta la fecha no ha rectificado sobre la grave crisis que viven los venezolanos. El problema no es de distribución, el problema es de producción y el gobierno hasta ahorita no lo entiende. Mercal,
Pedeval, la huella biométrica, venta de comida por el terminal de cédula. Todos esos ejercicios científicos los ha puesto en práctica el presidente Maduro. Ahora vienen con los CLAP y todos han fracasado. Ahora, Cumaná ha sido un pueblo pacífico en los últimos 10 años. Sí, claro. Y explota de pronto. Creo que ha sido... Frente a eso, los comerciantes, los que viven de su trabajo, ¿cuál es su reacción? ¿Qué piensan ellos ahora cuando ven que su negocio ha sido saqueado? Fíjate, yo creo que Cumaná ha sido un pueblo demasiado noble, demasiado paciente, como todo el país. Y por eso es que la mayoría de los venezolanos quieren la salida de este gobierno, pero por la vía democrática. El artículo 72 de nuestra Constitución nos otorga la posibilidad y el derecho de cualquier venezolano a decir si quiere continuar o no con el gobierno del presidente Maduro. Y una muestra de ello fue lo que ocurrió esta semana atrás, cuando Sucre logró... Ustedes lograron validar las firmas, porque 198.2%. oí a Jorge Rodríguez diciendo que iba a denunciar hoy, creo, cuando estamos grabando, el fraude. Vamos a un receso y te dejo esa pregunta, ese comentario. No? Muchas gracias. Estás viendo Regiones. Bueno, le preguntaba a Milagro Paz, diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Sucre, si validaron el porcentaje que tenían que validar y cuál es su opinión sobre la apreciación que tiene Jorge Rodríguez, que mostró, no sé, planillas, cifras, donde decía que ese es otro fraude de la oposición. Mira, y que la MUD no tenía derecho a nada, pues. Cuando Jorge Rodríguez hace esas aseveraciones públicamente, yo creo que a quien le falta el respeto es a las señoras del Consejo Nacional Electoral. En el Estado Sucre, por ejemplo, recogimos el 198.2% de las firmas que necesitábamos. Necesitábamos 6.432 firmas y recogimos 12.700 firmas. Para que tengas un aproximado sobre las ganas que tiene ese pueblo de salir a revocar el hambre, de salir a revocar la inseguridad, de salir a revocar la grave crisis que hoy viven los venezolanos. En asambleas populares, en La Llanada, en Brasil, cuando vamos a hablar con la gente dice, Milagro, que tú no puedas conseguir un papel toalete en una ¿Puedes hacer tienda, un milagro? Te dicen. No es un país normal. Cuando tú no tienes la posibilidad en este país. Y fíjate este cuentico que te voy a echar, que debe ser el mismo que sucede en todos los estados del país. El gobernador del estado Sucre, Luis Acuña, que tiene 4 cargos administrativos, es director de los puertos de Sucre, es director de Funrevi, es gobernador del estado y además es el gerente del sistema de salud del estado Sucre. Un sistema de salud donde, por ejemplo, hasta el mes de marzo murieron 143 neonatos por la grave contaminación que hay en el hospital. Un hospital en Cumaná donde el que vive en Guiria, por ejemplo, tiene que rodar 4 horas para ver si es atendido de una apendicitis, por ejemplo. Un hospital que tiene 6 quirófanos, pero solamente 2 están disponibles para temas de emergencia. Ese gobernador recibió, Carlos, hace más de 4 semanas, 500 millones de bolívares para la compra inmediata de alimentos. ¿Qué pasó con esos 500 millones de bolívares? Gastó 60 millones en el fondo agropecuario. No sabemos a qué productores, no sabemos qué van a producir ni en cuánto tiempo se va a producir en el estado Sucre. Ese gobernador destinó 245 millones a la Corporación Socialista del Desarrollo, 3 semanas antes de lo que ocurrió en Cumaná, una protesta que tiene nombre y apellido, se llama hambre. Y también destinó 195 millones a 13 alcaldías, porque 2, son 15 en total, 2 están, una en manos de Voluntad Popular y la otra en manos de Primero Justicia. Fíjate si no es discriminatorio el tema de cómo allí se reparte el tema de la comida. Si eso es así, a nivel de gerencial, a nivel de alcaldía. Cuando tú dices hambre es porque hay gente en Sucre que no come, gente que no hace los tres comidas al día, gente que no consigue, tiene real pero no consigue alimento. ¿Qué es lo que llaman hambre? Yo estuve
yo estuve no más de 20 minutos en la avenida Bermúdez y no pasaron menos de 40 personas con una bolsa de mango y una bolsa de sardinas. ¿Qué quiere decir eso? Que por supuesto que el pueblo de Sucre no tiene hambre. Estudios revelan que en el mes de junio, en lo que va del mes de junio, 4 millones de venezolanos comen 2 o menos veces. More Consultants, allí pueden verificar el estudio. ¿Y eso qué quiere decir? Que es que el gobierno está desconectado de la realidad de un país que tiene mucha necesidad. Y yo los entiendo, siempre lo digo, porque el presidente Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, Tibisay Lucena, el gobernador Acuña, ellos no están dentro de los 4 millones de venezolanos que comen 2 o menos veces al día. Ellos no se les va la luz, ellos no utilizan los hospitales públicos. ¿Y dónde consiguen comida entonces? Bueno, habría que preguntarles, habría que hacer una comparación de la despensa de ellos con la despensa Por eso, de los pero si tienen despensa llena es porque en alguna parte sacan la comida. ¿De dónde viene la comida? Y porque no saben, además, lo que estamos viviendo hoy. Okay. Y el clamor de 20 millones de venezolanos que hoy grita cambio. Ojalá el Consejo Nacional Electoral asuma su papel como poder público independiente y en los próximos días le diga a todos los venezolanos cuándo es la fecha para validar ese 20%, qué día y dónde tenemos que estar para ir entonces nosotros pacíficamente a hacer lo que tenemos que hacer. Y es decidir si queremos seguir en la crisis o queremos salir de ella. Bueno, estaba leyendo también a propósito de la situación país y de ayuda humanitaria que la oposición ha venido planteando y que vienen planteando varios sectores en ese sentido. La canciller dice todo lo contrario, dice que aquí no hay crisis humanitaria y que aquí todo está funcionando y que aquí hay comida suficiente. Por lo menos, no sé si hay los problemas, pero que no está la crisis que plantea desde el punto de vista de la oposición. ¿Tú qué dices? ¿Tú leíste esa declaración de Elsie? La escuché, la vi, además por televisión, pero es que ella también está dentro de ese grupúsculo gobiernero que tampoco tiene necesidad de comida. Yo estoy segura que Delcy Rodríguez no le debe faltar una harina en su casa. Yo estoy segura que Delcy Rodríguez no debe utilizar los hospitales públicos. Yo estoy segura que a ellos no les faltan los medicamentos. Y es que la situación de la comida es muy dura, pero la situación de los medicamentos es mucho más dura. Ajá. Yo soy un paciente diabético, por ejemplo, ¿Tú? diabetes tipo 1. Yo no consigo mi insulina. ¿Tú eres diabetes tipo 1? Y además tengo una complicación producto de la diabetes, y es que soy hipertensa. Tampoco consigo mi medicina para la hipertensión. Y así millones de venezolanos. Nosotros desde la Asamblea Nacional le propusimos al gobierno nacional, al presidente Maduro, una propuesta de primero justicia, pero que además la pusimos al servicio de la unidad y de Venezuela, la ley de producción nacional, que no es más, señor Carlos, que devolverle a las empresas expropiadas, que son casi 3.000, y a las hectáreas improductivas que hoy hay en Venezuela, que son casi 5 millones, a sus dueños para que vuelvan a aparecer los productos hechos en Venezuela. Gracias a Milagro Paz, diputada de la Asamblea Nacional por el Estado de Sucre. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.